A todos los que están conectados para esta charla, para este webinar. Buenas tardes, ¿qué tal? Agradecemos la participación en esta charla explicativa de lo que va a consistir el curso de instrumentación y control de procesos del año 24. Y simplemente vamos a poner un par de reglas para ordenarnos respecto a la charla. La charla vamos a tratar de darla lo más sucinta posible, porque simplemente es para presentar los temas que se darán en los 10 módulos, en los cuales consiste el curso. En la primera regla, por favor, que silencien los micrófonos a los efectos que no se escuchen ruidos raros. Y la segunda regla es, las preguntas las haremos al final de la charla, cuando concluyamos, para ordenarnos, porque justamente la idea es tratar de comprimir un poco la charla y después dejarnos lugar para consultas o lo que fuera. Bueno, entonces iniciamos esta explicación de en qué consiste este curso que se dará. ¿Cómo se inicia la idea de este curso que brinda DECA en 10 módulos? Bueno, se vio la necesidad por distintas consultas de distinta gente que había necesidad de entender, diseñar, especificar, instalar, etcétera, componentes de sistemas de control, de instrumentación, etcétera, a nivel básico. Motivadas, ¿por qué? Por gente que está involucrado justamente en tareas técnicas dentro de fábricas, dentro de grupos de ingeniería, etc. Entonces, el objetivo del curso es introducir los temas y problemáticas más importantes de instrumentación y control para plantas y procesos industriales. Si bien en la forma en que se van a tratar en los distintos módulos los temas, puede aplicarse para cualquier tipo de diseño, control y automatización. O sea que no se restringe solamente para plantas y procesos industriales. Está, bueno, como decía recién, relacionados o dirigidos a los que se relacionan con tareas técnicas, ¿no? Técnicos, ingenieros, gerentes técnicos, la parte de operación y mantenimiento de plantas, etc. Bueno, acá en el curso se van a dar, por supuesto, los conceptos generales, criterios, tecnologías, procedimientos, documentación que se usa en una ingeniería y a nivel de ingeniería básica. ¿En qué consiste el curso completo? Bueno, son 10 módulos de 3 horas de duración cada uno, en horario vespertino, a partir de abril de este año. La plataforma que usaremos será Zoom o alguna equivalente, ¿no? En principio Zoom. El módulo 1A es el primer módulo que se va a dar, va a comprender ingeniería, es decir, los conceptos de ingeniería básica, de documentación que se utiliza en ingeniería, y vamos a introducir lentamente los componentes de los sistemas de instrumentación y control. Y la interrelación de instrumentación y control, que es una de las especialidades de ingeniería, con el resto de las disciplinas, proceso, mecánica, civil y eléctrica. Bueno, justamente como veníamos diciendo, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos, digamos, la idea es centrarnos en una ingeniería básica para plantas industriales, plantas de procesos, químicas industriales, que es el mejor ejemplo, pero ya como decimos, puede utilizarse para cualquier tipo de desarrollo o diseño o
conocimiento que uno quiera tener de instrumentación y control. Bueno, durante justamente este módulo se desarrollará el concepto de ingeniería, que no solamente es la generación de la documentación propia, ¿no? Planos, dibujos, Gustavo, especificaciones, perdóname, etcétera, soy Norma. sino también en otros Porfa, conceptos que se explicarán Gustavo, en este módulo, ¿no? hola. Gustavo, ¿me Y como escuchás? habíamos comentado, se verá también la interrelación de la instrumentación y control con el resto de las especialidades que intervienen en una ingeniería completa de una planta industrial, ¿no? Edificios, procesos, equipos, cañería, instalaciones eléctricas, porque eso es importante que vaya a desarrollar una ingeniería básica tenga idea de las interfaces, cómo se interrelaciona esta especialidad, instrumentación y control, con el resto de las especialidades de ingeniería. Bueno, por supuesto, se va a definir bien lo que corresponde a la especialidad de instrumentación y control, que en definitiva va a ser el cerebro de la planta, ¿no? Es decir, es instrumentación y control, que es lo que controla la operación de la planta, mantiene los parámetros operativos en determinados puntos y logra de esa manera el producto necesario o previsto, ¿correcto? Entonces, eso lo hace mediante los sistemas de control, los sensores, transmisores de las distintas variables y, por supuesto, los elementos finales de control, las válvulas que modifican flujos caudales para lograr esos requerimientos de constancia de variables. Se va a hablar también en este módulo de las etapas de un proyecto, ¿no? Como venimos diciendo, un proyecto completo de ingeniería corresponde a varias etapas, dentro de las cuales está la ingeniería básica. Entonces, la última etapa es ingeniería de detalle, pero nosotros nos vamos a restringir en estos módulos a la ingeniería básica, que es la parte tecnológica más, digamos, definitoria de los proyectos. Después se completa todo en la ingeniería de detalle. Pero para que vean dónde se va a ubicar la ingeniería básica en las etapas de desarrollo de un proyecto. Veremos también distintos ejemplos de documentación de ingeniería que se genera durante el proyecto, ¿no? De distintos documentos que son propios de la especialidad, como son especificaciones técnicas, hojas de datos básicas, lista de instrumentos, y también documentos de otras especialidades muy importantes, como puede ser diagramas de cañería de instrumentos, los renombrados diagramas PNID y otros documentos. Bueno, eso vamos a introducirlos en este módulo. Bien, permítame que hacemos una recarga de líquido. Bien, acá tenemos un ejemplo para que vayan viendo el tipo de documento que vamos a ver, diagrama PNID, lista de instrumentos, bueno, y otro documento, ¿no? Que esto es simplemente una aclaración importante. Esto que estamos mostrando no son todos los temas que se van a ver. Por supuesto que va a haber mucha más integración de temas y que no se muestran acá por razón de tiempo, ¿no? Pero para que ustedes tengan idea de la temática que vamos a tratar en el curso, los distintos especialistas que vayamos dando los módulos. Se van a introducir los conceptos generales, como decíamos, de los componentes de un sistema de instrumentación y control, medidores, transmisores, válvulas de control, sistemas de control. Y se va a empezar a hablar de los sistemas de control, seguridad, monitoreo, supervisión. Y bien, y finalizando el módulo, este primer módulo 1A, se hablará de la integración de las oficinas de ingeniería, cómo se integran,
cómo se arman estas oficinas, cómo se logra generar este tipo de ingeniería. Bien, pasemos al módulo 2. El segundo módulo, ya ahí vamos a ir más en detalle, ya hablando de características propias de los medidores, los transmisores, los sensores, es decir, conceptos básicos y comunes a los instrumentos de medición, la jerga que se habla cuando se especifican estos tipos de instrumentos, los términos de errores, precisión, exactitud, rango, span, etc. Y después, la segunda parte del módulo, ya se empezará a introducir una de las variables importantes de medición en las plantas, que es la medición de proceso, medición de presión, perdón, donde se hablará de las distintas tecnologías para la medición de presión, los tipos de medidores, conexión al proceso, sellos, fluido aislante, etc. ¿Bien? Como decíamos, se presentarán ya acá los distintos tipos de mediciones que hay, sensores, transmisores, de las distintas variables que se van a medir en una planta. Vamos a introducir justamente la idea de cuáles son las variables críticas en una planta de proceso. Normalmente son estas 4 variables, acá agregamos una quinta. Caudal, presión, temperatura y nivel son las variables más importantes de cualquier planta de proceso o planta química. Entonces, no vamos a incluir en estos módulos la parte de análisis, que es muy particular, pero nos interesa en cada uno de los módulos hacer un detalle de estas 4 variables que integran cualquier planta, porque justamente son las más importantes. Entonces, volviendo a los conceptos generales, se van a hablar de qué integran, de cuáles son los componentes de instrumentación o de medición de cualquier planta, sensores, indicadores locales, transmisores, interruptores, analizadores, elementos finales de control, elementos de seguridad. Bueno, se hará un rápido raconto de lo que integran los elementos de sensado y transmisión de variables. Control, ¿no? Hablaremos también de cuáles son las consideraciones a tener en la selección de los instrumentos, ¿no? Los tipos de medición, funciones, tecnología, las normas que se utilizan, los estándares que se deben utilizar para la selección, los parámetros, lo que comentábamos antes, exactitud, repetibilidad, también consideraciones económicas, confiabilidad, consideraciones de seguridad, y autenticación, en fin. Hay muchos temas a tener en cuenta en la selección de los instrumentos que integran el sistema de instrumentación y control. Como decíamos, se van a detallar distintos parámetros que son comunes a las distintas mediciones de las variables, ¿no? Un ejemplo son la definición de precisión y exactitud. Acá un gráfico para detallar, esto se va a ver bien en el módulo, las diferencias entre una cosa y otra, porque muchas veces se confunden ambos términos, que se toma precisión y exactitud como cosas que son lo mismo, no son lo mismo, ¿no? Lo mismo otros términos muy utilizados en la jerga de instrumentación y control, los rangos y span de los instrumentos. Bueno, eso también se va a detallar en el módulo, cómo se define, cómo se especifica, etc. Entonces después vamos a irnos, como decíamos en este segundo módulo, a la parte de presión, ya comenzando el detalle de la medición de presión, una de las 4 variables críticas, ¿no? Es una variable fundamental
en las plantas. ¿Por qué? Pues los equipos están dimensionados para una presión máxima y los procesos lo mismo, entonces es muy importante la medición de presión. Entonces, bueno, todo eso se va a tener en cuenta en el estudio, en la definición de los instrumentos que miden la presión. Los distintos sensores de presión se van a ver, los fuelles, el tubo Bourdon, esas cintas diferenciales. Acá un ejemplo de los distintos sensores de presión, un indicador local, un transmisor de presión, presión diferencial, lo que se denomina un transmisor de presión descartable, columnas de presión, un transmisor digital de presión, etc. Bueno, se van a ver los distintos tipos para que ustedes tengan el concepto de que se usa. Vamos al tercer módulo. Discúlpenme que yo voy rápido, pero la idea justamente es que ustedes tengan un concepto general de lo que se va a ver en cada uno de los módulos. Esto, por supuesto, es un pantallazo, ¿no? ¿Correcto? Bien. La segunda variable, si recuerdan, de las 4 que decíamos integraban cualquier planta de proceso químico, industrial, la medición de caudal. En forma similar a como se hizo en la anterior en presión, también se va a dar, ejemplificar por qué es una variable muy importante. Por supuesto, la medición del caudal de producción de una planta es importantísima porque nos define lo que produce la planta, ¿no? Los metros cúbicos por hora o por día de petróleo o de un producto, ¿no? Entonces hay que medirlo bien, eso, ¿no? Ustedes se dan cuenta, ¿no? Y el tipo de medición depende de lo que estoy midiendo, si es líquido, gaseoso, etc. Bueno, todo eso, la tecnología que voy a utilizar, la precisión y todo eso está enganchado con lo que voy a medir. Se van a ver los distintos sensores, los distintos tipos, se van a ver las 2 familias principales de la medición de caudal. Acá tenemos distintos ejemplos de sensores de medición de caudal. Estas son las 2 familias principales de medición de caudal, que es la medición volumétrica o la medición másica de caudal. Bueno, y todos los distintos medidores que hay para cumplimentar esto. Bueno, se van a ver estas tecnologías principales en este módulo. ¿Qué parámetros se utilizan para la selección? Bueno, por supuesto qué tipo de fluido, las propiedades, comportamiento del fluido, las variables, ¿no? Etcétera, etcétera. Esto me permite seleccionar la tecnología, el tipo de medidor y demás. Acá ejemplos de los tipos de medidores, placas de orificio, medidor Corioli, esta es la medición másica, mide la masa, los kilos por hora, kilos por segundo que transcurren por un caño. Esta es una medición volumétrica, una tecnología electromagnética, medición ultrasónica del caudal, también se utiliza mucho. Bueno, simplemente algunos ejemplos de las tecnologías que se utilizan para la medición de caudal. Y también cómo se instalan estos medidores en las plantas industriales. Acá un ejemplo de una medición por caudal diferencial, por presión diferencial de un caudal, con lo que se denomina un dípice, una celda de presión diferencial. Bueno, esto es para ejemplificarle lo que se va a ver en este módulo. Siguiente módulo o variable, digamos. La siguiente variable es temperatura. Bueno, también una variable muy importante desde el momento que los procesos también, las plantas dependen mucho cómo evolucionan según la temperatura que tengan. Acá se ejemplifican distintos sensores, un medidor local, un termómetros locales, y después sensores o vainas, un transmisor de temperatura que se utiliza para la medición. Bueno, estos se van a ir viendo. Como decía, variable también fundamental dentro de una planta de proceso, porque los procesos necesitan tener una temperatura determinada para
su operación, tengo que controlarlo, ¿no? Y es una variable que tiene sus particularidades, eso después se va a ver un poco en la parte de control, ¿no? La tecnología es dependiente de los rangos, etc. Bueno, todo esto se va a ver en detalle en el módulo este. Acá un ejemplo de los distintos sensores, los rangos que puede cubrir, los sensores eléctricos, sensores mecánicos, etcétera, los ópticos. Bueno, esto también se verá en este módulo. Los sensores eléctricos son, se puede decir, los más importantes, la medición de temperatura se van a ver en particular termocuplas, termoresistencias, termistores, cómo se aplican, etcétera. Los rangos de utilización de las termocuplas, los conversores que se utilizan con estos medidores eléctricos, los conversores industriales, cómo se utilizan. Y bueno, y ya pasamos directamente al módulo quinto, que es el nivel, la otra variable que nos quedaba, también importante. Porque es importante esta variable? También, de vuelta, es una variable que está relacionada con la medición fiscal. Los productos que se generan en la planta normalmente se almacenan en tanques. Fíjense, en una destilería, la nafta, el gasol y demás se almacena en tanques y lo que se vende se contabiliza de estos tanques, con lo cual las mediciones de nivel tienen que ser muy precisas. Lo mismo si yo estoy tratando con columnas de destilación y calderas, etcétera, tengo que hacer buenas mediciones de nivel. Entonces, hay distintas tecnologías de medición de nivel que se van a ver. Fíjense acá hay un pequeño resumen. Se puede medir nivel por muy diferentes medios. Capacitancia, flotador, conductancia, radares, etcétera. Estos, por supuesto, pueden ser transmisores, sensores, interruptores, puede haber indicadores locales de nivel, interruptores, transmisores de nivel a radar, etcétera, etcétera. Fíjense que esta es una tecnología que se utiliza mucho actualmente, los radares de medición de nivel. Bueno, eso se va a ver en detalle los distintos tipos, cuáles se utilizan más y menos, y según el tipo de medición que yo deba efectuar, qué tipo de tanques, fluidos, etc. Distintas formas de instalar los medidores en el fondo, tope y al lado del tanque. Esto se verá también la parte de instalación de las mediciones, esto es importante saberlo, también está dentro del diseño de la ingeniería. Algunos casos especiales, justamente lo que hablamos de mediciones fiscales, se utilizan, por ejemplo, los servos, que son mediciones de nivel muy precisas dentro de tanques, logran precisiones del orden de los milímetros, 1 o 2 milímetros de precisión, la medición de nivel. Y después medidores locales de nivel, medidores magnéticos, medidores del tipo presión diferencial, lo que se denomina el TPC, celda de presión diferencial, también muy utilizado. Estos son transmisores de nivel, cuya señal se lleva al sistema de control, y el sistema de control produce la señal que va a la válvula que controla el nivel del tanque que está donde se está midiendo este nivel. Acá otro ejemplo de instalación del sistema de nivel, ¿no? Así, fíjense cómo en cada módulo vamos a hablar no solamente de las tecnologías y de los distintos tipos de mediciones que puede haber en cada una de las variables, sino también de las instalaciones, para que sea completo, digamos, el concepto que brinda cada uno de los módulos. Bien, una vez pasado de los componentes de los sensores, de las variables, ¿no? Transmisores, sensores de las variables básicas de las plantas de proceso, vamos a ir a la otra punta de lo que se instala en campo. En campo que tenemos los elementos finales de control, que son las válvulas de control de distintos tipos, válvulas globos, esféricas, mariposas, sus actuadores,
variadores de velocidad de bombas y los software de cálculo. Bueno, este módulo va a hablar justamente de estos elementos para que tengamos la otra punta de lo que se instala en campo. Después vamos a ver a continuación los módulos que se corresponden a los sistemas de control, al control que es lo que está en el medio, entre los sensores, los transmisores y los elementos de control. Entonces, en este módulo, el sexto módulo, se va a ver todo el tipo de válvulas que se utilizan para la regulación de caudales y las distintas funciones, ¿no? Pues no solamente las válvulas regulan, sino que las válvulas pueden bloquear, pueden hacer funciones de seguridad, y hay muy distintos tipos de válvulas, globos, féricas, mariposas, con distintos parámetros operativos, presiones, materiales, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto se va a ver en este módulo. Acá tienen ejemplos de distintos tipos de válvulas, válvulas de control, autorreguladoras, mariposas, féricas, válvula motorizada, un control de frecuencia. Se verán cortes de válvula, el interno de la válvula de control, bueno, cómo se ve el interno de una válvula, esto es el vástago que se mueve y logra regular el caudal. Bueno, todo esto se va a ver en detalle en el módulo. Los actuadores, era un actuador neumático, con la presión del aire esto se va a mover y va a poder mover el vástago de la válvula. Esto todo ejemplos de lo que integra este módulo. Acá se van a ver también las características propias de las válvulas, es decir, cuál es la respuesta del caudal al movimiento del vástago del obturador, ¿no? Entonces, según cómo se mueve el obturador, según la respuesta del caudal al movimiento del obturador. Entonces, se va a hacer un detalle de lo que se llama las características inherentes, factura rápida, lineal, igual porcentaje. Se va a explicar eso. Y un ejemplo de cómo se instala y cómo es la influencia de la válvula en una instalación real de una planta, el válvula de control en una instalación. Se verán los distintos tipos, como dijimos, válvulas de control rotatorio, válvulas féricas, mariposas. Y bueno, ahí ya vamos a ir metiéndonos en la documentación. Y acá un ejemplo de un datasheet, hoja de datos, de cómo se especifica una válvula de control. Bueno, esto, recuerden que vamos a ver un pantallazo en el primer módulo de ingeniería y después va a haber un módulo especializado que no va a estar en esta ingeniería básica, donde se van a detallar más este tipo de documentación. Pero acá van a tener una idea de cómo se especifica. Ejemplos de instalación en la vida real, digamos, en una planta. Este es un módulo de proceso, cómo se instalan las válvulas, ven acá las válvulas instaladas en un módulo de planta, variadores de velocidad que también se utilizan como si fueran las válvulas, pero insertados en las bombas. Esto controla las velocidades de las bombas, entonces reciben la señal de control. Entonces una válvula de control es un variador de velocidad. Y finalmente se hablará de los software de cálculo de las válvulas de control. Bueno, llegamos al séptimo módulo. De vuelta, discúlpenme si yo voy un poco rápido, pero la idea es hacer un pantallazo general y después, eventualmente, el que quiera preguntará y trataremos de responder. Entonces, acá llegamos al corazón, digamos, del sistema de control, que son el propio sistema de control, monitoreo y seguridad, donde acá se van a explicar qué se entiende por sistema de control, lo que se denomina sistemas DCS, PLC, SCADA, SD, BMS, etc. O sea, los sistemas que hacen estos sistemas reciben la señal de los sensores, de los transmisores de campo, la procesan y producen la señal normalmente hacia las válvulas de control, válvulas de bloqueo y demás. Entonces, acá se van a estudiar cómo se especifican, qué funciones tienen los distintos sistemas de control
monitoreo y seguridad. Se va a empezar por la función de lo que se denomina el lazo básico de control, para dar la base de lo que se llama el control básico del sensor, del controlador y de la válvula de control, cómo actúa el lazo cerrado de control. Entonces, va a ver los conceptos básicos de un lazo. Y después sí, se va a detallar, empezar a detallar cada uno de los distintos sistemas de control que se utilizan en la industria, ¿no? Ya de movida ya podemos hablar de los principales sistemas, son el DSS, el PLC y el SCADA, ¿no? Y después, bueno, hay para plantas chicas, unilazos programables, SLP. Bueno, se va a detallar justamente qué es un DSS, un sistema de control distribuido, qué corresponde o cómo se define, cuál es su función, que se definen como bloques de control, lo que se llama distribuido, etcétera, etcétera. Entonces, se va a explicar bien cuál es el concepto de DSS. Y lo que se empieza a hablar como arquitectura. Entonces, este es un concepto también que va a ser típico en la parte de control, arquitectura de los sistemas, que se utiliza mucho en la actualidad, sistemas de control. Cómo se arman sistemas de controles, normalmente los digitales, ¿no? Donde hay lo que se denominan buses de campo y buses de la parte de control, ¿no? Cómo se arman los distintos sistemas. Después también se va a hablar de los PLC, los controladores lógicos programables, también la misma forma, las distintas componentes, los distintos tipos de PLC, la forma de programación de los PLC, los distintos lenguajes, cómo se pueden programar, los esquemas básicos de PLC, el controlador lógico programable, un poquito de historia, cómo nació el PLC, cómo fue evolucionando hasta ahora casi confundirse con el DSS. Y después vamos a pasar a los sistemas supervisorios, SCADA, que también son muy utilizados en distintas plantas, por ejemplo, típicamente de uso de oleoductos y demás, donde se hace supervisión del estado de los oleoductos, gasoductos, etc. También de vuelta con las arquitecturas típicas, como se utilizan o se combinan las distintas RTU, que son las unidades remotas de datos en cada unidad remota, ¿no? De gasoductos, estaciones, y cómo se vinculan a los sistemas centrales. Finalmente se van a hablar de los famosos HMI, interfaces hombre-máquina, es decir, que ven los operadores que están al frente de los sistemas de control, ven pantallas, ven lo que se denominan workstation o estaciones de control, ven todas pantallas, que ustedes lo habrán visto en las películas, ven mímicos de las plantas con todas las variables, o mímicos de los instrumentos, también con sus variables. Bueno, cómo se componen, cómo se hacen estos mímicos, estas interfaces, los distintos tipos, distintas variables, por ejemplo, los históricos y tendencias para seguir una determinada variable en el tiempo y que el operador pueda tomar alguna decisión, ¿no? Etcétera, alarmas, etcétera, etcétera. Bien, ya nos vamos acercando a la parte final. El octavo módulo son las estrategias de control de variables medidas, manipuladas, etc. Vimos anteriormente lo que es el hardware, ¿no es cierto?, de control, los distintos sistemas de control, DSS, PLC, etcétera, etcétera. Vimos los fierros en el módulo anterior. Pero estos fierros hay que programarlos, hay que darle alguna estrategia y en una planta nueva, decir, ¿cómo voy a controlar yo una planta de proceso, un intercambiador, una columna de destilación, una bomba, una caldera, etc.? Entonces,
En este módulo se va a ver qué estrategias se pueden utilizar para control de determinados equipos, de determinadas operaciones, lo que se denominan operaciones unitarias, ¿no? De control de temperatura, de control de presión, etc. Entonces, este módulo se va a integrar con este tipo de estrategia. Entonces, se van a ver que para desarrollar una buena estrategia, los pasos que hay que seguir, definir un objetivo de control, cómo debe funcionar la planta, qué transitorios puede tener esa planta, qué arranques, paradas, etcétera. Digamos, todas distintas variables que se deben considerar a los efectos de establecer esta estrategia de control. Acá un ejemplo, por ejemplo, una columna de destilación de cuáles son controles típicos a utilizar en una columna de destilación. Se verá también rápidamente cómo responden los sistemas de control a perturbaciones, como es una respuesta de lo que se denominan sistemas de primer orden o segundo orden. Eso se va a ver también en detalle, ¿no? Para que tengan el concepto ustedes. Normalmente en las plantas es muy difícil tener sistemas de orden simple, de primer orden nada más, pero bueno, se va a ver cómo se pueden compensar. Por ejemplo, cuando hablamos de temperatura les comenté que era una variable compleja porque suele tener inercia de respuesta. Entonces ya estamos hablando de segundo, tercer orden. Bueno, todo eso se va a ver en este módulo, ¿no? Bien. Se van a ver los modos de control básicos de los controladores, los famosos modos todo, nada o no, proporcional, integral, derivativo y las respuestas que tienen en el control, cómo responden los distintos ajustes que van a tener estos controladores, cómo van a responder en lo que se denomina la respuesta del controlador, las oscilaciones del control, bueno, todo eso para que tengan idea en qué influye. Volviendo a las estrategias, se van a hablar de determinados conceptos que se utilizan en control, ya en control más avanzados, como son control en cascada, donde se utilizan dos controladores. El set point de un controlador pasa a ser lo que se denomina punto de consigna del otro controlador. Bueno, todo eso se va a ver en detalle en esto para que vean dónde se utiliza este control y cuál es la función de incorporar un control en cascada en una planta. Lo mismo para lo que se llama control feed-forward, o en castellano no muy utilizado, van-acción también. El control en anticipación, en qué proceso se puede utilizar eso para anticiparse a las perturbaciones. Por ejemplo, una utilización en este tipo de intercambiador de calor en control feed-forward. Un control de cascada usado en temperatura, por ejemplo. Y después ejemplos de control de calderas, cómo se controlan en las calderas con distintos tipos de variables, ¿no? Es decir, la caldera tiene muchas variables de nivel del domo, presión, caudal, etc. Entonces, a partir de ahí se pueden hacer controles, lo que se llaman controles de un solo elemento, controlar los niveles del domo, presión, de dos elementos, caudal, presión, temperatura, etc. Y hasta tres elementos para calderas complejas y de mucha potencia o mucha producción de caudal de vapor, ¿no? Para que vean ejemplos de cómo varía el tipo de control, cómo se va complejizando según la complejidad del equipo o del proceso. Bien, entonces ya vimos todos los sensores, transmisores, vimos un pantallazo, ¿no? Por supuesto, de lo que corresponde a cada módulo. Van a ver los distintos sensores, transmisores, válvulas de control, sistemas de control, etcétera, las estrategias de control, ya que
van a tener todo esto, pero todo esto hay que interconectarlo, hay que tirar cables o de alguna manera todo lo que se mide necesita estar interconectado entre el sensor y el sistema de control, y el sistema de control y la válvula. Bueno, por eso tenemos el módulo 9, donde vamos a ver los sistemas de transmisión de datos. Cómo son los distintos sistemas de transmisión de datos. Entonces vamos a ver, se va a ver un pantallazo general en redes industriales, como desde el campo, las redes que se pueden armar en campo, se van subiendo de nivel o de categoría hasta llegar hasta los últimos niveles actuales, donde puede llegar a los datos que se toman acá en campo, de temperaturas, presiones, control, señales de control, señales de control, demás, producidos por un IDC, un DCS, llegan hasta el gerente general de una planta que está operando en Estados Unidos, pero el gerente está en Holanda, a través de la web. Entonces, fíjense cómo van subiendo de nivel, de categoría de redes, de comunicación, a través de las distintas redes, ¿no? Desde la automatización vamos hacia la informática, con los distintos tipos de redes, FAN, LAN, DAN, etc. Entonces, vamos a ver el concepto general del proceso de los sensores, cómo toman los sensores, van hacia las redes y el PLC produce sus señales que vuelven hacia la actuadora y al proceso, un ejemplo de entradas y salidas, a ya una clasificación general de las comunicaciones, que son redes de punto a punto, que son, digamos, no digamos redes viejas porque actualmente se siguen utilizando, pero conexiones punto a punto, ¿no? Desde un transmisor yo tiro los cablecitos hasta el sistema de control, ¿no? O hasta lo que se llama las tarjetas de input-output, un cablecito por cada uno de los sensores que integra eso. O puedo utilizar, estos son los sistemas modernos, redes y buses de señal, donde sobre un mismo cable yo pongo varios sensores, varios transmisores, y con señales digitales, entonces suelen ser señales analógicas, con señales digitales puedo alimentar al sistema de control. Entonces, acá vamos a ver en el módulo los distintos tipos de redes, de buses, redes de supervisión, buses de campo, cómo llevan sus señales a los controladores y suben la señal hacia la parte de los supervisores. Cómo son las topologías, cómo se arman este tipo de redes digitales, como decíamos recién, topología de bus, las distintas señales van hacia un mismo cablecito, pueden integrarse en distintas topologías, estrella, anillo, etc. Y por supuesto el tipo de arquitectura que integra estas distintas redes o buses de interconexión. Acá un ejemplo, topología de bus, cómo se arma en la realidad. Los transmisores se conectan a un mismo par, a un mismo cable que va hacia el sistema de control, a través de, eso lo veremos también en el módulo, de seguridad intrínseca, con la alimentación de tensión. Por supuesto, esto transmite señales digitales, ¿no? Es decir, una sucesión de ceros y unos para, quiero suponer que todos los que están conectados a red saben lo que son señales digitales, ¿no? Lo que nos está alimentando ahora esta disertación, gracias a Dios. Bueno, acá tienen otros ejemplos de redes digitales muy utilizadas, de buses, tecnología de la denomina Fieldbus y Profibus, que son una de las más conocidas, cómo se arman directamente. Acá tienen conexión, por ejemplo, dos válvulas de control, transmisores, una misma conexión y mandan un solo cable al sistema de control, el esquema de cómo se arma, y las distintas redes industriales, ¿no? Decíamos recién, hay distintas redes industriales con distintos protocolos, distintas capacidades, velocidades,
capacidad de interconexión, etcétera, etcétera. Entonces, se va a ver también en este módulo cuáles son las más utilizadas, las que tienen más historia, ¿no? El caso del Modbus Hart, las más utilizadas actualmente, Profibus, Foundation Fieldbus es americana, Profibus viene de Europa, las tipo industriales que se utilizan en automación industrial, que son la ASI, la CAN bus, etcétera, ¿no? Se utilizan para sistemas por ejemplo, de motorizadas, Longworks, etcétera, las que pueden ser tipo wireless, etcétera. Acá un ejemplo con Red ASI, Actuator Sensor Interface, que es muy sencilla, tiene nada más que dos cablecitos por donde van señales digitales normalmente, que se utiliza bastante en partes industriales. Bueno, de vuelta hablamos de distintos tipos de buses de campo, por ejemplo, la Profibus tiene distintos tipos para la parte de campo, la Profibus PA y Profibus GP, y después sube de nivel hacia el Profibus FMS o Ethernet directamente, que se utiliza la red Ethernet, que ustedes sabrán que es el fundamento, digamos, de conexión de las máquinas de computadora, o sea, para que tengamos información a través de Internet de todo lo que pasa en campo en el sistema de control. Otro ejemplo de arquitectura Modbus. Modbus, por ejemplo, es un protocolo viejísimo, pero que se sigue usando, pues es muy sencillo, como las cosas viejas que son muy útiles, muy extendidas, bueno, se sigue usando. Entonces, cómo se arman distintas redes con Modbus, comparación de redes de campo, lo que decíamos antes, las distintas capacidades que tienen, velocidad, etc. Y comunicación wireless, cuando no se pueden tirar cables, por ejemplo, en una instalación petrolera, que los distintos pozos me quedan muy lejos, y bueno, tiro información a través de antenitas, sin cables wireless. No se va a ver eso a los protocolos wireless, etc. Diferencia entre redes industriales y de datos, cuáles son las diferencias entre ambas dos, y en fin, y bueno, vemos, entonces llegamos al último módulo, que es el módulo 10A, que es elementos y sistemas de seguridad. Bueno, todo esto que vimos, fíjense, que vimos un pantallazo general de lo que se va a ver en cada uno de los módulos, con un cierto detalle, ¿correcto? Pero de vuelta, sensores, transmisores, sistemas de control, estrategias de control, valores de control, cómo los interconecto, los buses, etc. Todo esto es muy lindo, pero necesito una pata adicional, que es cómo aseguro yo de que no se produzcan situaciones de inseguridad en la planta y cómo la protejo a la planta de situaciones de inseguridad, de explosiones, de fuegos, especialmente para protección personal, de personal que trabaja en la planta, de la propia instalación, etc. Entonces, en este módulo vamos a ver todos los sistemas y elementos de seguridad que se utilizan en la planta, que normalmente trabaja también el ingeniero de instrumentación y control. Acá ven, por ejemplo, un ejemplo mecánico, una válvula de seguridad que se utiliza cuando la presión en un sistema, en un recipiente, en un caño, excede un determinado valor, abre la ola de seguridad y manda a la atmósfera o a un colector el exceso de presión para que no reviente este recipiente o presión. Bueno, así como hay elementos mecánicos, se puede lograr la protección mediante elementos electrónicos. O sea, puedo sensar la presión y mandar al cierre de un elemento que me provoca el incremento de la presión. Entonces se van a ver cómo son las distintas etapas o layers de protección de un sistema de seguridad, ¿no? Cuando está la planta en situación normal, cuando debe parar porque hay
una situación anormal, cuando hay una situación de emergencia y cuando se activan los sistemas de protección especiales. Se verán casos especiales de ejemplos de incendio, que ven cómo se desató un incendio en una planta de proceso, química, y algunos casos especiales, realmente que fueron muy notorios, históricos, en Piper Alpha, una plataforma de petróleo, en Mansfield en 2005, etc. Por supuesto que se verá cómo se estudia, cómo se clasifica la peligrosidad de una planta, por ejemplo, cuando se manejan combustibles, el grado de explosividad de cada tipo de combustible, lo que se denominan clasificación de áreas peligrosas, qué tipo de tecnología, si americana o europea, se utiliza para definir estas áreas de peligrosidad. La tecnología americana y la tecnología europea, los distintos grupos que da la división, grupos, etcétera, cómo se dividen, porque a partir de esta definición se van a especificar los sensores, los transmisores, las instalaciones necesarias para poder, poder tener una instalación en un área donde se desarrolla el manejo de combustibles inflamables, ¿no? ¿Correcto? Los distintos sensores, detectores de gas, detectores de humo, mezcla explosiva, qué tipo de cerramiento se usa, un cerramiento a prueba de explosión, qué código, qué codificación se utiliza para codificar cada tipo de cerramiento, codificación mecánica, como se utiliza cuando es una clasificación a prueba de explosión, los métodos de protección IEC, cuando es una protección a prueba de explosión, etcétera, seguridad intrínseca. Después también se hablará de los casos de plantas sometidas a descarga atmosférica, ¿no? El caso actual que tenemos el día de hoy, relámpagos, rayos, etcétera. Eso afecta, de hecho afecta a las plantas, ¿no? Puede provocar accidentes, sobretensiones en los sistemas de control, etcétera, etcétera. Entonces hay que utilizar tecnología para luchar contra eso. Se utilizan sensores y barreras de protección anti-surge para evitar justamente que estas descargas atmosféricas modifiquen o cambien o disparen algún sistema de control, etc. Una adecuada puesta a tierra, como se especifica, se analizará para justamente los sistemas de control cuando tienen fallas relacionadas con la parte de seguridad, en función de qué pueden fallar. Por ejemplo, mal especificado, el 44% de las fallas relacionadas con la parte de seguridad es por causa de especificación. Bueno, así se verá esta estadística. Y después se terminará el módulo con las definiciones ya de seguridad funcional, la definición de lo que se denomina seguridad funcional, y se verán dos normas muy importantes relacionadas con seguridad funcional, que son la IS 61508 y la IS 61511, que justamente habla de cómo se aplica la seguridad funcional para la seguridad de una planta. Ya estamos hablando de aplicar todos los sistemas de instrumentación y control dedicados a la parte de seguridad a justamente esa función. Entonces, acá tenemos que hablamos de los sistemas instrumentados de seguridad, SIS. Entonces, el SIS justamente logra mediante el adecuado uso de instrumentación, control y sistema de respuesta, la lucha contra situaciones de inseguridad. Como hablamos antes, los distintos niveles, etc. Esto se va a ver en detalle. Fíjense en lo que hablamos antes. Se utilizan sensores, controladores
y elementos de control especialmente adaptados a esta función. No, no es que se puede utilizar cualquiera. Tiene que tener lo que se denomina el sistema se denomina SIS, que es diferente del sistema de control. El sistema puede ser redundante, puede estar duplicado si se necesita una seguridad adicional, y después se va a hablar de lo que se denomina SIL. SIL es de mucho uso actualmente, el tipo de sistema que es el grado de seguridad que le debo dar al instrumento, al sensor, al sistema de control para que cumpla esta función. Y cómo se selecciona, bueno, en función de la severidad y del tipo de falla y la frecuencia de la falla que tenga. Entonces, no, por supuesto no lo vamos a explicar ahora, pero tengan el concepto de, en función de la frecuencia y la severidad de la consecuencia de la falla, se eligen distintos tipos de SIL para seleccionar el instrumento, el lado de control, etcétera, integre este elemento de control. Esto, por supuesto, es una tecnología, un tipo de tecnología que se empezó a utilizar en los últimos años, digamos, décadas o los últimos 10, 20 años. Antes, digamos, no existía. Pero con esto se logra reducir mucho las consecuencias fatales de seguridad. Bien, se nos va a hablar también de la probabilidad de falla ante demanda, pero de qué está relacionado con esto que estamos hablando. Bien, y acá llegamos, finalmente finalizamos la charla. Discúlpenme la brevedad de la explicación, pero quería que se llevaran una idea completa de cómo era cada uno de los módulos. Bien. Bueno, si quedamos a disposición, si quieren hacer alguna pregunta en particular, espero que hayan tenido una idea aproximada de lo que implica cada uno de los módulos. La idea, de vuelta les vuelvo a responder, la idea de este curso es dar una idea básica de cómo se integra un sistema de instrumentación y control completo para una planta de proceso, pero en los conceptos que se van a dar de tecnología, de selección, de ingeniería, se puede usar desde un sistema, de la definición que tengo que usar o definir un lazo para ampliación de un equipo, hasta una planta donde tenga que ampliar realmente la planta y colocar 50 lazos o 50 sensores y demás, y quiero tener una idea básica de lo que puede implicar esto, ¿no? Por supuesto que siempre la tecnología y demás tiene sus vericuetos y evidentemente puede tener su detalle. Cuando veamos el primer módulo, veremos las etapas de ingeniería y veremos que en la ingeniería de detalle se pueden definir algunos datos adicionales correspondientes a cada una de las tecnologías. Pero este curso les permitirá tener una idea completa, digamos, a un gerente de mantenimiento, a un técnico mecánico que a lo mejor quiere oye hablar de DCS, PLC o Pixel y no sabe lo que es. Bueno, eso es la función de este curso de 10 módulos. Bien, estoy escuchando si ustedes quieren preguntarme algo. Bueno, sería interesante, Gustavo. ¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, sería interesante si le podemos decir, para los que le interesan. Tenés el micrófono un poco bajo, me parece. A ver, así se oye mejor. A ver, subilo un poquitito. Se escucha bien, ¿no? Se escucha bien. Se escucha, bueno, algunos se escuchan. Sí, se escuchaban algunos, algunos micrófonos abiertos, pero no pude descubrir cuáles fueron.
Bueno, yo decía si podíamos hacer que, bueno, aclarar un poco más qué significarían esos cursos de especiales que aclararían más los temas, cada uno de los Ah, temas del perfecto. curso. Perfecto, sí, Eduardo. Olvidé decir que después están cursos especializados, por ejemplo, de cada variable, de cada uno, que pueden, ahí donde pueden tener mucha mayor información de cada uno, de la especificación de cada variable, la tecnología. Eso lo van a tener o lo tienen ya en la información de ADECA. La administración ya les dio o le está dando información de los cursos que se especializan en las distintas variables, en los distintos tipos, redes, etcétera, valor de control, presión, temperatura, nivel, etcétera. Después, yo noto por ahí que veo algunos nombres de gente conocida que casi ya hicieron el curso. Me gustaría que opinen o que digan por qué están presentes hoy o qué expectativa tienen. Bueno, sería interesante saberlo. Acá tengo un chat, lo leí recién, de alguien que me dice: estoy interesado en el curso, pero por el horario no podría hacerlo. Queremos comentarles, todos los cursos van a ser grabados y van a estar disponibles para el que por algún problema no pudo asistir, pero evidentemente se suscribió, se anotó, digamos, pagó el curso. Van a estar disponibles en otro horario, y aparte van a tener la información escrita, ¿no? Se va a anticipar la información del curso en forma escrita, o sea que por ese lado yo no me preocuparía. Digamos, van a tener a los docentes a lo mejor en otro horario, nada más. Todo esto lo pueden hablar, o pueden mandarle un mail a la administración de ADECA para confirmarlo, si quieren, pero va a ser así, se graban, inclusive esta charla misma está grabada, ¿no? Así que si alguno más a lo mejor la quiere volver a escuchar, la va a tener. Bueno, y Bueno, no sé si... le pido a los restantes, hay a varios que ver, son también docentes, como yo, que doy el de válvula, pero está, qué sé yo, hay, no sé si está sí, yo no Sclani sé, o alguno de los otros, y sí, Norma, y que den algunas palabras, y a la gente en general que pueden hacerle, presentar la duda que se le ocurra, porque total ahora nadie piensa que en un grupo como este no pretendemos que haya especialistas. no, seguramente, bueno, vale la pena aclararlo. La especialidad, instrumentación y control cuando hablamos de distintas especialidades de una ingeniería de planta, una de las especialidades, o si no la que más recibió o recibe actualización de su tecnología y demás, es instrumentación y control, ¿no? Es justamente el ingeniero de instrumentación y control, o los que trabajan en instrumentación y control, se ven obligados a estudiar continuamente las modificaciones de tecnologías, de distintas, no solamente de mediciones, sino de transmisiones, de buses y del sistema de control, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, en un curso, por más de que es muy suculento, digamos, nuestro curso, de 10 módulos, no se puede llegar a un nivel completo, ¿no? Por eso están los módulos adicionales, que son separados de este curso, los módulos específicos, y después, evidentemente, se puede tener alguna especificación adicional, ¿no? En cada uno va a haber, si ustedes ven el tipo de cursos que se dan en ADECA, son de tecnologías nuevas que se van dando en tipo de redes y desarrollos, IoT, etcétera, etcétera, ¿no? Así que realmente
se está tratando de los distintos especialistas van dando cursos actualizados de cada una de la especialidad, e inclusive de gente que trabaja en distintas empresas y tiene mucho conocimiento de estas nuevas tecnologías, ¿no? Así como, Gustavo, alguien preguntaba por si los cursos se podían hacer por separado, los módulos, digamos, ¿no? mira, sí, el módulo, lo que pasa es que el módulo no se va a adelantar el dictado del módulo. Los módulos ya están programados en distintas fechas del mes de abril y mayo. El último módulo es la primera semana de abril. Entonces, cada módulo, cada uno de los 10 módulos se va a dar en esta fecha y después van a quedar grabados. Hay que consultar con la administración qué periodo, qué tiempo quedan grabados en la red, porque como el grabado implica mucha memoria de red, creo que no tiene muchos días de duración. Creo que a lo sumo, ojo, me puedo estar equivocando, a lo sumo no sé si tiene 3, 4 días de duración y después se borra por lo pesado que es una grabación de este módulo en la nube, ¿no? Porque todo esto se graba en la nube. Entonces, de repente lo que puedo hacer, yo de hecho lo he hecho en algún módulo que me interesó, bajárselo a la PC, es pesadito el módulo, son algunos megabytes o gigabytes a lo mejor, pero uno se lo baja a la PC local y a MP4, lo que fuera, y después lo escucha sin problema, ¿no? Lo tiene guardado ahí. Todo esto, por supuesto, a la gente que se va a inscribir en el curso, ¿no? Creo que no está, si la pregunta era si uno puede inscribirse solo a un módulo, o 2 módulos, o 3, creo que consultar por favor a la administración, pero creo que no estaba admitido el hecho de participar de distintos módulos. Pero no quiero equivocarme, por favor, manden una consulta a la administración de ABECA. En principio estaba pensado el curso, como ustedes cuando abren en la web, en la parte de cursos, y aparece el curso de ingeniería básica, estaba pensado en bloques, los 10 módulos, participar en bloques, ¿no? Pero bueno, vale la consulta, por favor. Bueno, y el curso básico en sí son los 10 módulos. Y el que quiere anotarse en los especializados, bueno, tendrá módulos adicionales, pero por ahí que nunca se enciman con los módulos del curso principal. Claro. Porque había una consulta, ¿viste? ¿Cuánto dura? Y dura 10, más los que quieran anotarse especializados. Exactamente. Bueno. Bien, no sé si quedó alguna consulta respecto a los temas. Walter, a ver, decime, Walter. Hola, Walter. Parece que habló el perrito de Walter. Por lo menos el perro entendió. Bien, creo que quedó más o menos claro. La idea fue darles un pantallazo muy general de lo que interviene cada uno de los módulos. Pues ya, si no, ya tenemos que empezar a ir en detalle qué va a integrar cada uno de los módulos, ¿no? Y no quisiera pisar a cada uno de los especialistas lo que van a dar en estos módulos. Pero realmente, yo el último mensaje que le daría, esta es la 4ª versión que damos de este curso, y fue muy exitoso los años anteriores. La gente salió, digamos, para decirlo simplemente muy contenta, digamos, del curso, de los conceptos que se brindaron. Así que, en fin, en función de
de las necesidades de cada uno y demás, les Sí. recomiendo a lo mejor que lo puedan hacer. Sí, Gustavo, yo diría, bueno, gracias porque me parece que fue un buen resumen, ¿no? De todo lo que es ingeniería básica. Y yo creo que es algo importante porque por más que sea muy básico y vamos a tener los elementos principales en los 10 módulos, te da un pantallazo y una idea. Yo me acuerdo que cuando me recibí había muchas cosas que no tenía idea, inclusive empezando Ah, a seguro. trabajar, ¿no? En Ahí- ciertos... Así Exactamente. que el poder ver estos módulos, después cada uno se meterá en lo que, o haciendo un curso especializado, como están, o después, bueno, mucho más, ¿no? Por supuesto, porque Claro, ADECA este, promueve otros cursos también exactamente. relacionados con esto y con la parte más moderna, ¿no? De lo que es hasta inteligencia artificial, no sé, de todo. Hay. Yo, O sea que eso es cuestión de que se acerquen, que pregunten a DECA, bueno, que vean las redes y ahí tienen todo. Pero esto me pareció un buen resumen para tener idea en qué consiste esta ingeniería básica, estos 10 módulos, ¿no? hay una cosa que quiero aclararle a la gente, por lo mejor se asusta de un término que está implícito en el título del curso. Dice ingeniería básica, y en realidad, después eso se va a ver en el módulo 1, y las etapas, distintas etapas de ingeniería. La ingeniería básica no es que sea tirar dos líneas, algo, que sea algo muy básico que no se entienda. Cuando uno hace una ingeniería básica en tecnología o en una especialidad de una planta, ya tiene que definir casi exactamente qué tipo de tecnología va a utilizar, porque es la última etapa previa donde hay que definir qué tecnologías voy a usar para cada un tipo de sensor, transmisor, válvula de control, sistema de control, etcétera. Es decir, no es a lo mejor asusta el término básico, algunos de ustedes dirán, me parece que este curso va a ser muy sui generis y no me va a decir mucho. No, realmente se va a dar un grado de detalle muy grande en cada uno de los módulos para que tengan todo un detalle de las distintas tecnologías, de los distintos sensores, transmisores, sistemas de control, comunicación y demás, porque justamente en la ingeniería básica hay que definir este tipo de control. En una ingeniería básica de una planta tengo que definir si el transmisor lo voy a comunicar en 4 a 20 miliamperes, señal analógica, con tecnología punto a punto, con el cablecito, o voy a usar una red Fieldbus con tanta capacidad, porque a partir de esa ingeniería básica yo defino o le tengo que dar al montador, al que va a hacer la ingeniería de detalle, decirle, mira, mi planta quiero que la arme con esta tecnología, con Fieldbus, comprando transmisores Fieldbus, Foundation, con válvula de control globo tipo Fisher, ¿eh? O sea que ya defino, perdón, el choque, ya defino en detalle muchas cosas que después en la ingeniería de detalle lo que voy a terminar definiendo, voy a terminar comprando estas tecnologías y definiendo a lo mejor la válvula, el tipo de cablecito que voy a usar de interconexión o la caja de empalme para este transmisor y demás. O sea que realmente tiene un grado de detalle, a pesar de ser básica, muy grande. No se confundan con el título. A lo mejor deberíamos cambiar el título para no asustar a la gente. Tiene una definición muy grande. Así Claro, que, claro. Son muchos, es bastante profunda, porque decir que la ingeniería básica define casi todo. Después cuando vas al detalle, ya vas hasta el tornillito, la bandeja, claro, etcétera, que ya es
muchísimos detalles, ¿no? Es una mala palabra, digamos, la ingeniería básica, pero cuando se explican las etapas de ingeniería, ahí se ve bien que hay que tener la tecnología completamente definida en la etapa de ingeniería básica. Si no, lo que sigue después, la ingeniería de detalle, a partir de ingeniería básica, yo se la doy a un contratista, lo que se denomina normalmente EPC, Engineering, Procurement and Construction. El siguiente contratista me cotiza la planta que yo le di en la ingeniería básica. Y para eso tiene que saber si la planta la voy a hacer con un DCS, con un PLC, con una SCADA, si voy a tirar cables, si voy a tirar sin cable, si voy a tirar un cable. Eso ya tiene que estar definido en la ingeniería básica. Entonces, por eso hay que definirlo todo a nivel de ingeniería básica. Si no, ¿qué pasa? Cuando yo pido una cotización a un EPC, a 3 EPC de una planta, si no le defino eso, uno me va a cotizar 100, otro me va a cotizar 500 y otro me va a cotizar 1000, porque uno usó Fieldbus, otro usó punto a punto, otro usó SCADA y otro usó DCS. ¿Correcto? Entonces, todo eso tiene que estar definido. No podemos dejar abierto eso a una definición de un EPC. Bien, no sé si les quedó más claro a dónde se va a llegar en cada uno de los módulos. Hay una pregunta que me hizo alguien respecto a los precios. Por favor, le pido esas preguntas respecto al costo total del módulo. Contáctese, por favor, se contactan con la administración, le mandan un mail a la administración para que les dé los últimos valores y las facilidades de pago, etc. Así que tienen bien el último valor. Bien, no sé si queda alguna consulta adicional. Veo que siguen conectados. De vuelta, les agradezco a todos los que han participado de este webinar. Disculpen la velocidad que le imprimí. La idea era justamente darle un pantallazo muy general de cada uno de los módulos y dejar para preguntas o consultas la última parte, para no aburrirlos. Y, en fin, espero, no sé si todos, pero una gran mayoría espero encontrarlos en el dictado esperamos, ¿no? Acá está el ingeniero Eduardo Álvarez. Yo salí conforme, me voy a anotar. Que va justamente... Acá tenemos al delegado de Sergio ahí al lado mío. Lo veo yo al lado mío. Bueno, bien, muchas bien. gracias, Gustavo. Así que, bueno, gracias. espero que todo ande bien. Muchas gracias. Saludemos a David, que vino a David. visitar. Sí, vengo de espía de Sergio. Lo mandó Sergio, sí. Norma también, otro de los docentes. Así que Gracias. estamos docentes y alumnos. Bueno, nos despedimos de todos y esperamos encontrarlos en el primer módulo. Hagan un esfuercito, pues realmente es muy interesante y muy instructivo. Se van a quedar con mucho material y ya les digo, los que no puedan participar en el momento de cada módulo van a tener grabado, van a tener la consulta nuestra posterior, es decir, es muy interactivo. Cada uno. Ya el mismo conjunto de gente se mantiene interconectada y sirve de mucho. Así es, así que mucha suerte y gracias a todos y los esperamos en el dictado. Chao, chao. Gracias. 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 Hasta luego.